Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo, y más específicamente, en una historia que ha capturado la atención de muchos. La conmovedora declaración de Neslihan que dejó a Burak sin palabras. Sí, así como lo oyen. Han sido testigos de su relación, han seguido sus pasos en la actuación y ahora, vamos a desgranar ese momento tan especial, tan íntimo y tan público a la vez. ¿Qué dijo Neslihan que pudo dejar al talentoso Burak, un hombre que sabemos que tiene tanto para decir, completamente mudo? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada gesto y el impacto que esto ha tenido. Y antes de que nos adentremos de lleno en esta emocionante historia, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, análisis y curiosidades del mundo del entretenimiento. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que un gran abrazo para todos y vamos a empezar. La noticia de que Neslihan Atagul le hizo una declaración a Burak Ozceğit que lo dejó sin palabras ha circulado como pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y no es para menos, porque cuando dos figuras tan queridas y exitosas como ellos comparten un momento así, la curiosidad se dispara. Todos sabemos que Burak Ozceğit es un actor con una presencia arrolladora en pantalla, conocido por su carisma y su habilidad para interpretar personajes intensos. Y Neslihan Atagul, por su parte, es una actriz increíblemente talentosa, capaz de transmitir una profundidad emocional que deja huella en cada papel que interpreta. Juntos han formado una de las parejas más sólidas y admiradas del espectáculo turco, y su relación ha sido un ejemplo de amor, apoyo mutuo y complicidad. Pero, ¿qué hay detrás de esa declaración que ha generado tanto revuelo? Para entender el contexto, debemos remontarnos un poco. La relación entre Neslihan y Burak ha sido un cuento de hadas moderno para muchos de sus seguidores. Se conocieron en el set de la exitosa serie Kara Sevda, donde interpretaron a Nihan y Kemal, una pareja cuya química traspasó la pantalla y se convirtió en un romance en la vida real. Desde entonces han sido inseparables, compartiendo momentos de su vida personal y profesional con una naturalidad que ha conquistado al público. Hemos visto cómo se apoyan en sus proyectos, cómo celebran sus éxitos y cómo se acompañan en los desafíos. Y es precisamente esa conexión tan genuina la que hace que una declaración como la que estamos analizando sea tan significativa. Los rumores y las especulaciones sobre esta declaración empezaron a surgir a raíz de unas entrevistas y algunos comentarios que circularon en plataformas digitales. Aunque los detalles exactos de lo que se dijo no se han revelado públicamente con pelos y señales, y honestamente, creo que eso es parte de la magia de las relaciones íntimas. Las versiones que han llegado a nosotros sugieren que fue un momento de profunda honestidad y vulnerabilidad por parte de Neslihan. Se habla de que en esa declaración, ella pudo haber expresado sus sentimientos más profundos sobre su relación, sobre sus sueños compartidos, o quizás, sobre un aspecto particular de su futuro juntos. Y el hecho de que haya logrado dejar a Burak, un hombre que, como decíamos, no es precisamente tímido, sin palabras, nos da una pista de la magnitud y la carga emocional de sus palabras. Imaginemos la escena. Dos personas que se aman profundamente, que han construido una vida juntas, compartiendo un momento de intimidad donde uno decide abrir su corazón de una manera tan sincera que el otro se queda sin palabras. ¿Qué tipo de palabras podrían tener ese efecto? Podría ser un reconocimiento a la fuerza de su amor, una expresión de gratitud por todo lo que han vivido, o quizás, una visión ambiciosa y emocionante de lo que el futuro les depara. Es posible que Neslihan haya recordado algún momento crucial de su relación, alguna anécdota que haya marcado un antes y un después, o que haya articulado un sentimiento que Burak nunca antes había escuchado de esa manera. La belleza de estas declaraciones, muchas veces, reside en su autenticidad. En el mundo del entretenimiento, donde la imagen pública a menudo se cuida al máximo, estos momentos de genuina emoción son un bálsamo para el alma de los fans. Nos recuerdan que detrás de las cámaras, detrás de los personajes, hay seres humanos con sentimientos reales, con miedos, anhelos y un amor que los impulsa. La reacción de Burak, ese quedarse sin palabras, no debe interpretarse como una falta de respuesta, sino más bien como un signo de profunda impresión. A veces las palabras más poderosas son aquellas que, en lugar de generar una réplica inmediata, provocan una reflexión, una conmoción interna que deja al interlocutor absorbiendo cada matiz.
Pensemos en la posibilidad de que Neslihan haya expresado un deseo o una meta que ella considera fundamental para su vida y que al compartirla con Burak, lo haya sorprendido por su audacia, su profundidad o simplemente por la manera en que ella lo ha articulado. Podría ser algo relacionado con sus carreras, con la formación de una familia, o con algún proyecto personal que para ella tenga un significado especial. La clave aquí es la sinceridad. Cuando expresamos nuestros sentimientos más profundos desde el corazón, la resonancia en la otra persona puede ser inmensa. Y en el caso de Burak, un hombre que ha demostrado ser un compañero devoto, es probable que esa declaración haya tocado una fibra muy sensible. Los medios y las redes sociales han especulado mucho sobre si esta declaración estaba relacionada con un anillo, una propuesta o un anuncio importante. Sin embargo, creo que es más valioso enfocarse en el impacto emocional que tuvo. El hecho de que Neslihan haya logrado ese efecto en Burak es un testimonio de la fortaleza de su vínculo y de la profunda comprensión que tienen el uno del otro. Es una demostración de que a pesar de su éxito y la exposición mediática, su relación sigue siendo un espacio de intimidad, de vulnerabilidad y de amor sincero. Es importante recordar que las relaciones son dinámicas y evolucionan. Cada pareja tiene sus propios momentos de conexión profunda, de conversaciones que cambian la perspectiva o de gestos que refuerzan el amor. Lo que Neslihan y Burak comparten es para muchos un ideal de pareja, exitosos en sus carreras, pero también firmes en su compromiso y en su amor mutuo. Y una declaración que deja a uno sin palabras es, sin duda, una de esas anécdotas que fortalecen aún más el lazo. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Pues, que es una gran lección sobre la importancia de la comunicación honesta en cualquier relación. No se trata solo de decir, te amo, sino de ser capaces de expresar nuestros pensamientos más profundos, nuestras esperanzas, nuestros miedos y nuestros sueños de una manera que el otro pueda comprender y sentir. A veces la valentía de ser vulnerable es lo que realmente conecta a las personas. Y en el caso de Neslihan y Burak, parece que esa valentía ha tenido un efecto verdaderamente memorable. Esta historia nos invita a reflexionar sobre lo que realmente valoramos en nuestras relaciones. Más allá de los flashes y los eventos públicos, está la conexión humana, la intimidad y el apoyo incondicional. Y cuando vemos a parejas como Neslihan y Burak, que parecen tener todo esto, nos inspira y nos recuerda que el amor verdadero, con su dosis de vulnerabilidad y honestidad, es la clave para una relación duradera y significativa. Para concluir, esta conmovedora declaración de Neslihan a Burak, que lo dejó sin palabras, es un recordatorio de la profundidad y la sinceridad que pueden existir en las relaciones, incluso en el ojo público. Nos muestra que detrás de las cámaras, hay corazones que laten fuerte y sentimientos que a veces son tan poderosos que las palabras se quedan cortas. Hemos explorado el contexto de su relación, la posible naturaleza de esa declaración y el impacto que ha tenido, no solo en ellos, sino también en sus seguidores. Es una historia que celebra el amor, la valentía y la conexión auténtica. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que fue una declaración de amor, de sueños o algo completamente distinto? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Neslihan y Burak, o simplemente amantes de las historias de amor inspiradoras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que nunca se pierdan nuestras próximas publicaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.